Hola chicas, espero que se encuentren súper bien. Como ya vieron en el título, vamos a ver unos peinaditos súper bonitos con unos truquitos o unas trampas para trenzas. Si a ti te gustan este tipo de peinados, si quieres ver más videos como esto, te invito a que pases a la lista de reproducción titulada como trenzas. Ahí tengo más videos como este, creo que tengo 3 o 4. Así que si tú eres principiante o tienes problemas para hacer tus propias trenzas, quédate a ver este video porque vas a ver unos truquitos, unos tips que te van a ayudar muchísimo. Así que sin más que hablar, chicas, vamos a comenzar. Para nuestro primer peinado vamos a hacer la trencita de 5 cabos. Vamos a utilizar la técnica de las gomitas. Este mechón lo tomamos y lo cruzamos. Este mechón va a quedar aquí en medio. Ahora lo dejamos en medio y ahora cruzamos el de esta otra orilla y lo pasamos por debajo y ahora este va a quedar en el centro. Ajustamos y continuamos con este otro mechón. Lo cruzamos y ajustamos muy bien para que quede súper ajustado. Tomamos nuevamente este mechón y lo cruzamos. Y así sucesivamente lo vamos a hacer hasta terminar esta trencita. Esta es la trencita de 5 cabos. Si la quieren ver con el método original y de raíz a puntas, les voy a estar dejando el enlace en la parte de arriba realizada por mí. Ahora vamos a retirar las gomitas porque ya no las necesitamos. Así que también vamos a agregar a esta parte del cabello un poquito de cuerpo y volumen para que esta trencita quede súper linda. Ahora vamos a hacer la trenza cosida, la vamos a hacer en la parte del frente así súper chiquitita y lo vamos a hacer así. Vamos a tomar 2 mechoncitos en el frente y los vamos a cruzar en X. En cada cruce que hagamos vamos a sostener en la parte del centro estos mechones y así sucesivamente vamos a cruzar mechones de ambos lados. Como pueden ver, solo estamos jugando con 2 mechones y esto es todo, chicas. Colocamos 2 ganchitos mientras agregamos el siguiente accesorio para que esta trenza se quede en su lugar. Ahora vamos a hacer esta misma trenza pero de raíz a puntas utilizando un truco diferente. Tomamos 2 mechones, uno a cada lado y colocamos la gomita. Y nuevamente tomamos 2 mechones más y los amarramos por encima de la colita anterior. Y seguimos 2 mechones más y los amarramos sobre esta colita anterior. Y así, chicas, así lo vamos a hacer amarrando la siguiente colita por encima de la otra. Y tenemos un acabado así de lindo. Ahora vamos a hacer esta misma trenza pero con un método diferente. Así que tienen 3 métodos para practicar si no les sale uno. Y el truco está aquí. Vamos a hacer la trencita básica de 3 cabos. Vamos a tomar mechones de cada lado y abrimos espacio por en medio de esta y los pasamos. Tomamos mechón de este lado, abrimos espacio aquí y lo cruzamos. Y continuamos de este lado. Tomamos este mechón, abrimos espacio aquí y lo cruzamos. La idea de esto es no equivocarse, no meter 2 mechones en un mismo agujero. Y prácticamente, chicas, esta trenza queda así que lo vamos a dejar aquí nomás. Ahora vamos a recrear esta hermosa trenza, la trenza de boxeador. Como pueden ver, hay de muchas formas como hacerla. Ahora lo vamos a hacer en modo trampa. Entonces vamos a hacer un enrolladito. Simplemente vamos a hacer el enrolladito más simple, sin seleccionar los mechones, solo enrollar hasta agregar todo este cabello, pero sin soltar para que este peinado quede bien ajustadito. Aquí lo que pueden hacer es ajustar con ganchitos y luego colocar una colita por encima para que este peinado quede todavía más seguro. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento a este otro lado. Hay muchas chicas que todavía se nos complica hacer esta trenza de boxeador en modo original, así que tienen esta opción para practicar este hermoso peinado, aparte que se ve súper lindo.
Y listo, chicas, tenemos ya nuestra trencita de boxeador en modo trampa. Como pueden ver, para esta trenza hay diferentes métodos y acabados, así que las invito a que practiquen este hermoso peinado. Ahora vamos a recrear esta hermosa trenza que está aquí al lado y la vamos a hacer con el método de enrolladito. Así que vamos a hacer la primer colita aquí en el centro y esta va a simular la trenza que está en el centro. Y ahora abrimos espacio acá y le damos vuelta y tenemos un enrolladito gigante. Ahora a los costados vamos a sacar los enrolladitos y vamos a enrollar sin soltar estos mechoncitos para que queden súper ajustados. Aquí tú lo puedes utilizar con una cola de caballo, una media cola o cabello suelto. Las trenzas todas son hermosas, chicas, pero a veces los métodos son un poquito más complicados, así que vamos a tratar de recrear este hermoso peinado haciéndolo a puros enrolladitos.